Ha empezado, ¿eh? Ha empezado. El hype es real. Ahí está Ruan Mei. No existe nada mejor que Ruan Mei Chibi, creo, ¿eh? En esta vida. Hoyoverse, se viene tráiler. Se viene tráiler. Por favor, Ruan Mei, sal. Simplemente sal. Ah, es nueva zona, ¿eh? Vamos a nueva zona, creo. No estoy seguro. Sí, una nueva zona de... Sí, sí, nueva zona. Tenemos nueva zona aquí. Aquí está. Qué guapa, ¿eh? ¡Qué locura! Es guapísima. Su modelo 3D es hermoso. Y aquí está, el puto crack. El puto crack de DR.RATIO. Qué diseñaco, ¿eh? Qué diseñaco. Es... nada, nada. Ojo. ¿Qué pasa, Asta? El power creep. Le ha llegado el power creep a Asta. Por eso se ha puesto así. Y se acabó el tráiler, ¿no? ¿O no? Sí. Y aquí está este arte. ¡Qué locura! Madam Ruan Mei has commandeered one of the space station zones for biological science experiments. Es que le iluminó Ratio ya, tío. Guay. A lo mejor Ratio es demasiado puto pro, ¿sabes cómo va a venir aquí? Pues eso, mirad, tenemos aquí una nueva zona. Básicamente nos están presentando una nueva zona. ¿Está guapa? Sí, a mí me gusta la estación espacial, así que me gusta, nos han traído como un nuevo piso. Se ve bastante guapo, ¿eh? A mí me gusta. Tendremos nueva historia y nueva zona. Está bien. Ratio es demasiado listo para el livestream, supongo. Sí, es eso. Nueva zona, tío. A mí me gusta. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece que está bastante bien. Y no parece pequeña, ¿eh? Como la de Jojo, que tampoco fue pequeña, pero no me gustó mucho. Fue como un poco fuera de lugar. Esta, en cambio, parece que está mucho más guapa. Y me gusta mucho más. Está mucho mejor decorada y todo el tema. Al menos a mí me gusta más la ambientación. Exacto. Nueva continuación de misión, pero como podéis ver, sigue sin ser nada relevante en la historia. ¿Por qué lo digo? Porque si os fijáis, tenemos el icono ese naranja arriba. Ese icono naranja es que es, entre comillas, relleno, ¿vale? Llámalo prólogo, llama como tú quieras, ¿vale? Pero es relleno, ¿vale? Seguimos sin tener historia relevante, obviamente, hasta la 2.0, que es ahí cuando llegaremos con el boom, que será la siguiente versión. Vale, empezamos con Ruan Mei. Empezamos con Ruan Mei. Bueno, en plan, uno de los mejores modelos 3D hasta la fecha, en mi punto de vista. Porque hay muchos personajes que se ven hermosos en artes, pero no tan bien en 3D. En cambio, Ruan Mei es una locura. Mírala. Qué guapa, ¿eh? Hielo y armonía. Qué diseñaco, ¿eh? Qué diseñaco, tío. Qué locura es. Y sí, estudia la biología. 11 días, ¿qué largos se harán? Sí. Serán muy largos. GOTY. Bueno, de cierta manera es el GOTY este juego. En su categoría, es el GOTY. Honkai Star Rail. Ha ganado el mejor juego de móvil del año. Así que... Y dime tú, ¿qué juego de móvil es mejor que este? Ninguno. Es el mejor. Creo que se han equivocado y querían poner God Mei, pero se han equivocado y han puesto Ruan Mei, no entiendo por qué. Who wouldn't hope for a blessing from Madam Ruan Mei? Trailblazers agree with me. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness.
Meaning... Lo peor es que esos juegos pillan descargas, Cero. Yo me vi como memes, pero tenían muchísimas miles de descargas. Juegos con nombres así de raros. Ergo, Trailblazers' encounter with Ron may hold surprises. Mis clics, supongo, yo también. I think it's time we took a look at Vamos a ver su kit. elegant scholar Su kit. on the battlefield. Don't you? My basic attack, Threading Fragrance, deals ice damage to a single target. Su básico hace My daño. skill, String Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. There's also my ultimate, Petals to Stream, Repose and Dream, which Ahora tradujo todo. creates a field. Only the most beautiful field I've ever seen. A work of art, madam. Within the field, Vale. allies experience an all-type resistance penetration increase, and when breaking an enemy's weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them with additional ice damage. No, explico más, explico más. Exploiting an enemy's weakness, Ron may. Vale. And we didn't even mention her Su técnica. Bueno, ahora diré todo, ¿vale? Serenade, which allows the team to automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of Ahora the explicaré next todo. battle. In the simulated universe, when Ron May possesses Silken Serenade, No, esto no. and when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores qué guapo weakness eso. types and can deflect ¡Buah, the toughness 99.000! of all enemies. De Your daño. weakness can trigger the weakness break effect that Pero corresponds si los ha to the reventado. attacker's own type. ¿Lo habéis Not visto? only that, in the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness reducing damage of the current attack is increased. An extra additional ice damage is dealt. ¡Wow! Vale. Very good. Explicación. Sounds to me Os voy a like decir you're lo que han dicho, ¿vale? Ahora los muteo porque van a hablar. ¿Qué han dicho de Ron May? Básico, hace daño, como siempre. Habilidad. Lo que hace es algo muy simple y parece a simple vista algo malo, que simplemente aumenta la eficiencia de ruptura. No nos ha dicho cuánto, pero yo creo que será bastante. La eficiencia de ruptura no es el efecto ruptura, es lo rápido que tú rompes la barra del enemigo. Y luego también tendrá una ultimate, que esa ultimate lo que hará será incrementar la penetración elemental, es decir, es como penetrar la defensa, es algo similar, o sea, haremos mucho más daño. Y además, cada vez que rompamos la debilidad a un enemigo, pues simplemente les pondremos una marca y esa marca les hará daño y además les retrasará la acción. Un turno. Y habéis visto que el daño que hace Ruan Mei no es poco, ¿eh? Ahora se viene Doctor Ratio. Hostia, van rápido, ¿eh? Están yendo rápido en este livestream. Esto no es lo normal, ¿eh? Si van así rápido, a lo mejor quieren darnos más sorpresas al final. ¿Funcionará con Kafka y Black Swan? Yo creo que sí. Porque ¿qué te interesa más que ese aumento de daño puro? Y también el hecho de, ¿cómo se dice? De romper más rápido. Ruan Mei será, según lo que yo estoy viendo aquí, el mejor support para Kafka y Black Swan, superando a Asta. Superando a Asta. Y aún ni siquiera nos han dicho lo que hace su talento, ¿vale? De Ruan Mei. El talento, es decir, la pasiva. Pero yo diría que va a ser el mejor support para personajes en área, porque aumenta el daño de todos, lo que están en el campo. Supongo que la penetración es el stat más importante del juego por ahora, porque no se puede conseguir de otro lado, exacto. Se viene el prime de los dots, sí. A ver, Black Swan y Kafka, suponiendo que Black Swan sirve para Kafka, claro, ¿eh? Eso no lo sabemos. Pero si es que sirve, sí. Será mejor que Asta y será mejor que cualquier otro personaje, sí. Sin ninguna duda. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science, a desire to share El scientific pre-prime, knowledge? sí, más específicamente el pre-prime. Dr. Ratio presides over a total of 52 academic programs. And he yells at Bueno, el people diseño de until Doctor their Ratio, como bursting podéis in ver, tears. absurdo, hermoso. Strict teachers make for good students, and Tiene any más brazo que student who cabeza. makes it to the No sé si os end of the fijáis. program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional wreck. Imagina que Black Swan es Power Creep de Kafka, sería muy XD. No, es imposible. O sea, ¿por qué meterías un personaje 5 estrellas de dots para Power Creepear en el mismo ámbito que otro? ¿Sabes? Cuando ya uno necesita un compañero. Sería absurdo. Eso no va a suceder. And all self-esteem. His creations have helped many worlds look beyond their borders and step into Eso el the Splash in-game no tiene de brazos. No, sí que tiene, I ¿eh? feel
si te pones in-game, según lo que hemos visto antes, me parece que sus brazos están fuertes. Que no, que está fuerte, ¿eh? O sea, hasta en el juego no está flojo. Obviamente no ves ese puto brazaco, ¿vale? Porque eso es muy grande, pero bueno. Míralo, en plan, no se ve flojo, ¿eh? Míralo, tío, si está tocho, tío. Está tocho, míralo. Vale, vamos a ver qué hace. Básico igual que siempre. Lo mismo es siempre básico. ¿Ves ahí? Mira el brazo. Hombre. Dr. Ratio's skill, intellectual midwifery, deals imaginary damage to a single target, while his talent, cogito ergo sum, may trigger him to launch a follow-up attack Qué guapo. after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his enemy's debuffs during battle. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. Vale. And let's not forget his ultimate, three-step paradox. The good doctor summons a leaning tower and through a series of precise calculations and measurements, plots a trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted with Wise Man's Folly. When a target with Wise Man's Folly is attacked by an ally of mucho Dr. cosa. Ratio, he launches his talent's follow-up attack against the target. And when using his technique, Mold of Idolatry, Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby enemies. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 statues are made. Vale. ¿Qué hace Dr. Ratio? Básico, hace daño, igual que siempre. ¿Qué hace su skill? Es simplemente hacer daño. Creo que tiene la opción de, por cierto, ¿os habéis fijado? Es cacería y también es single target. No es como que tenga una cosa adicional, ¿vale? Es muy single target. Aplica debuffos. Cuantos más debuffos tenga gracias a su talento, más probabilidades tiene de hacer un ataque follow-up. Así que sí, es un personaje que se basa en hacer ataques follow-ups. Y sí, es single target. ¿Será un muy buen compañero de Topaz? Probablemente. Y luego su ultimate simplemente hace daño y algo más. Vale, es que se viene Chui. Es que van muy rápidos. O sea, no puedo explicar así. Obviamente no es tan bueno como Dr. Ratio. Aquí está Chueyi. Mírala, ¿eh? Mírala. Quiero ver los banners, por favor. Quiero ver los banners. Entonces, está bien Dr. Ratio. Mira Chueyi. Quantum, destrucción, 4 estrellas. Vamos a ver si este personaje va a ser OP, porque ya sabéis que les gusta mucho sacar personajes de Quantum OP a Hoyoverse. Vamos a ver si lo va a estar, ¿vale? El diseño de Chueyi parece 5 estrellas, es muy mona. Sí, estoy de acuerdo contigo. 100%. A reasonable arrangement. A lo mejor Chui nos sorprende a todos, ¿eh? ¿Quién sabe? Ahora mismo, cuando lo veamos. Ok, básico igual. Hace daño en área, ¿eh? Con la skill. Va acumulando karma en su talento. Y luego hace ataques follow-ups. Cuando llega al momento clave, hace ataques follow-ups. A medida que se rompe la debilidad del enemigo, es decir, que va a funcionar bien con Ruanmei, y su ulti penetra la resistencia de cualquier enemigo. Es decir, da igual que no sea débil a Quantum. Va a penetrar igualmente. Esto es una locura. Eso es una locura. Su ultimate rompe debilidad a cualquiera. Y tiene un multiplicador extra, creo, para romper más de lo normal. Hay que ver los números. ¡Wow! El primer banner. Ruanmei es el primer personaje que se viene con un nuevo 4 estrellas, que es con Chueyi, Tingyun y Marzo. Y viene el rerun de Blade. Pobre Blade. No es un buen momento para que venga el rerun de Blade, pero los que lo querían, aquí lo tenéis. Luego Dr. Ratio con un banner completamente malo. Wow. Le están haciendo el típico tratamiento de juzbandos y Kafka. Vale, se viene Kafka en el rerun de la mitad de la 1.6. Ya sabéis lo que significa esto, ¿no? Para los fans de Black Swan.
Mira ese cono. Wow. Mira este cono, ¿eh? Solamente por verlo quieres tirar por él. Pero bueno. Obviamente viene el rerun del cono de Blade. Más faltaría. Vale, el banner de Runmei es el mejor de todo el juego, quiero que lo sepáis. Y el banner de DR.RATIO es malo. Mira el cono de DR.RATIO. God, obviamente. Joder, pobre DR.RATIO, tío, míralo, tío. Qué buen diseño. Y van a sacar el cono de Kafka también, ¿no? ¿Por qué Ratio no tiene a Shuei? ¡Qué injusticia! Sí, es cierto. Él, al ser la segunda parte, es el que debería llevárselo. A Shuei. Pero tiene más sentido que Shuei esté con Runmei porque tienen más sinergia. Tienes que entender también eso. Y Runmei es más popular, entonces van a ganar más dinero. Es cierto que es injusto que no venga la segunda parte, pero además es que nos jode a todos porque tenemos que estar prefarmeando tanto para Shuei como para Runmei. Porque yo sí, me voy a sacar a Shuei y me la voy a prefarmear. ¿Qué se viene? Vale, nuevo boss. ¿Esto va a ser un boss semanal? Es la pregunta, ¿o es simplemente un nuevo boss? ¿Por qué lo ponen tan fuerte? Nuevo boss. Está guapo, pero es literalmente la plaga si se hubiera tomado un batido de proteínas. I can see how that would make a big splash. Do I recall someone mentioning accidents on the space station? Pues nuevo boss. ¿Será nuevo boss semanal? Muy feo para ser semanal. Bueno, a ver. El nuevo boss se me hace horrible, muy copia de la plaga. Sí, sí, es bastante básico. Tampoco importa, ¿no? En plan, llega un punto en el que ya apenas haces bosses semanales. Entonces, ¿para qué? Llega un punto en el que ya da igual. Los bosses semanales... Yo no hago bosses semanales. Espero que sea semanal. Estoy harto de farmear los mismos. Es que yo no estoy seguro. ¿Va a serlo o no? Me parece muy pequeño, ¿sabes? Para ser semanal. ¿No tiene más sentido sacar uno nuevo semanal en la 2.0? Digo yo. No está mal el diseño, solo que es muy similar al de la plaga. Va a ser débil a Quantum y a Imaginario. Si no lo es, no tiene sentido la vida. Bueno, no es a Quantum. Es a Hielo, Imaginario y Físico. Vale, Jingliu Stomps, básicamente. O Misha en la 2.0. ¿Será complicado, creéis? Yo no lo creo. What the fuck, cada vez que le atacamos se multiplica. Buah, Jingliu Stomp, sea que. A mí me gusta más que la plaga, si soy sincero. No, a mí también. Me parece mejor diseño. El problema es que es tan similar, ¿sabes? A ver, esa ulti tiene pinta de ser boss semanal, ¿eh? Tengo que deciros. Lo que acaba de hacer aquí no tiene pinta de que es un boss normal. Mirad lo que rompe. ¿Habéis visto lo que rompe cuando Runmei está en el campo? ¿Lo habéis visto? Me he ido 5 minutos, ¿me he perdido algo? Aparte de los banners, ¿no? ¿Es un boss semanal esto? Sí, es un boss semanal. Sí, efectivamente. Es un boss semanal, tanto para Shuei como para Runmei. Nuevo evento con nueva casilla de chat. ¿Estáis viendo qué guapa? Me gusta mucho. A lo mejor es demasiado simple lo que estoy diciendo, pero me gusta mucho. Nuevo evento que no sé de qué va, ¿no? Pero bueno. Si solo se pueden 3 por semana. Ahí. F. Entonces como que habrá que escoger, ¿no? Entre buildearse a Shuei o a Runmei. Serán como mascotas que te siguen como en Genshin. ¿Tú crees? Si eso es real, estaría guapísimo, ¿eh? Míralos. O sea, te puedes hacer tu propio diseño de mascota. Me gusta, ¿eh? Pero para siempre, ¿creéis? ¿Que nos van a dar una mascota eterna? Estaría guapo, ¿eh? Estaría guapo. Porque así te haces un perro. No me lo puedo creer. El mejor evento del juego ha salido. No me lo puedo creer. Nah, a esta altura todos deben tener alguna build de ruptura, sea Quantum o la otra. ¿Cómo? Yo también quiero uno, ¿eh? De esos bichos. A ver, en las rewards no lo pone, ¿eh? Ah, no, esto es otro, esto es otro. Simulated Universe Golden Gears. Un nuevo DLC de universo simulado. Bueno, a ver, era hora, ¿no? Quiero decir, estamos en la update de Runmei y DR.RATIO.
In simulated universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose and frozen space-time. ¿Esto va a ser algo eterno, creéis? Of member 27. Resino toma adelante, let's go. Cuerda de recarga pochas para Ron May. Yo creo que ya he hecho demasiadas, para eso. Los diseños de las mascotas son de los personajes del Honkai. Estaba el de Kafka y Blade con vendas y todo. ¡Qué guapo, Bien fijado en el detalle. Tienes razón, está guapo eso. Buah, el de Blade tiene buena pinta, El de Blade tiene buena pinta con vendas y todo. Nuevo evento, pero ¿de qué va? Es que los universos simulados son tan guapos, tío, porque te pueden hacer tantas cosas raras. Nah, este evento va a estar guapo, Este evento va a estar guapo. Y aquí con Ruan Mei, por cierto, creo que sepáis que ir aquí con Ruan Mei será OP, ¿vale? Solamente que lo sepáis. Ya sabéis que siempre sacan cosas únicas para los personajes que hay en el banner, para que lo disfrutes más. Combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. Bueno, es similar a la plaga, pero no es la plaga, ¿vale? Es similar a la plaga, pero no es la plaga. You can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You could assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher. O sea, básicamente nos podemos poner un montón de bufos distintos. Está guapo, O sea, esto va a ser muy de hacer lo que tú quieras. Mira, Ruan Mei con juego Ginaifen y Kafka. ¿Creéis que es coincidencia ese equipo? Solo que Ginaifen va a ser intercambiada por otro personaje. Otro grind. No. Bueno, a ver, me gusta grindear. Está guapo, me gusta el evento. ¿Esto es una actualización del universo simulado actual o es un evento? Creo que es un evento pero eterno, ¿sabes? Los típicos eventos que se quedan para siempre. Tienes recompensas limitadas y luego se queda más. Es como la plaga. Nos han metido una nueva plaga, distinta. Con buenas recompensas, por ende nos darán bastantes Hades, digo yo. ¿Creéis que va a ser tan complicado como la plaga? Y yo creo que no. O sea, yo ni de coña creo que voy a sufrir tanto como con la plaga. Yo ni de coña lo pienso. Otro evento más. Bueno, este evento tiene pinta de ser el típico de relleno, ¿sabes? Ah, bueno, no está mal. Simplemente son peleas y ya está. Eso es mejades que ocupo para 2.0. Despair mode? I hear trailblazers are seasoned trash can explorers. I'm sure their noses can handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the El pavo que buildea esto está absolutamente OP, Otro evento de papear a Ian King. Oye, fuera de coña, sí, Me gustan los eventos de pelea para probar, porque cuando no puedes tirar por un personaje, al menos así lo pruebas. Mira, Ruan Mei, DR.RATIO. Bueno, ese equipo que estáis viendo ahí es uno de los peores equipos de la historia, ¿vale? Nunca jugáis eso. DR.RATIO, Ruan Mei, Dan Heng y Luocha es un muy mal equipo. No jugáis eso, no sé, están troleando. A ver, entiendo que quiere romper, pero bro. Mucho contenido como buen Honkai, me recuerda al Honkai Impact 3 en su momento. Sí, es mucho contenido. En la 1.6 no es la 1.5. La 1.5 vino bastante vacía. Nos van a dar un por 2 en ornamentos. Ok, está bien. I like it. Ah, y también de artefactos. Esto es importante. Porque aquí hay que conseguir cosas para Black Swan. Y para Hanabi. ¿Otro más? Más eventos. Hostia, nos están metiendo buenos eventos, El por 2 en artefactos ya sabéis que es el mejor de todos. Qué guapo esto, ¿no? Por 2 de mierda, perfecto. Por 2 de mierda para luego craftear más mierda, porque lo vas a tirar todo. Pure Fiction es el nuevo modo permanente. No es evento. Ah, es cierto. Es cierto. Vale, vamos a ver cómo se ve. Te da bufos, o sea, te puedes escoger bufos. Y obviamente llevar gente. ¿Y por qué creéis que llevan gente aquí? Rápido, decídmelo. ¿Por qué creéis que está gente aquí? Mirad cómo aparecen los enemigos. Ya está, o sea, aquí se acabó. Todos los que dijeron que Argentina era una mierda, este evento que va a dar Hades, que es un modo permanente y es equivalente al universo simulado, se acabó.
O sea, literalmente se acabó. Uf, qué guapo, que nos metan más diversidad, tío. Qué bien hecho, tío. Qué bien hecho, tío. Qué bien hecho está este juego y qué bien hacen las updates, tío. Un nuevo modo de juego permanente que da Hades, que es para intercalar con el Salón Olvidado. Qué bonito, Y te da más apertura a buildearte cosas distintas. Me pregunto qué será esa pluma que puedes ganar. ¿Esa pluma qué creéis que es? No queda otra que desempolvar a Himeko. 100%. Que sepas que Himeko va a ser buena. ¿Links? ¡Nos van a dar una Links gratis! Muy bien. Para la gente nueva que empiece, necesitan healers. Muy bien hecho, dando una Links gratis. Y mirad, el 11 y el 12. No solamente, por cierto, no solamente nos han dado más dificultad y más cosas, también nos han dado más Hades, En vez de 600 semanales son 720. ¿La prueba no era talentos? No, creo que talentos era como una gota, si no me equivoco. Y mirad cómo se ve la sala, se ve distinta, Está guapo. Links además no está mal, no, para nada. Y si ya la tienes, un dupe más. Sí, esta versión es buenísima. Y aquí veis lo que os decía, 2 semanas, 2 semanas. Y tienes otras 4, o sea, tienes 6 semanas para pasarte cada contenido, ¿vale? Si antes te veías con poco tiempo para pasarte el Salón Olvidado, ahora tienes 6 semanas. Y cada 2 semanas va a salir algo nuevo, es decir, no bajan el ritmo. Siguen siendo cada 2 semanas, solo que siempre vas a tener más tiempo para pasarte otra cosa. Tenemos ahora también, podemos pasarnos el Salón Olvidado en automático, siempre que nos lo pasemos una vez antes, hasta el 7, creo. Entonces te lo puedes pasar en auto, literalmente. Te lo pones que te lo pase en auto hasta una... no sé qué sala exactamente, pero lo hace así. ¿Habrá login con 10 deseos? ¡Hostias! No lo han anunciado, Yo creo que lo van a anunciar al final. Pero no lo han anunciado, ¿Será este el final? ¿El final de nuestro placer? Bueno, aquí te pones una Jingliu sola y ya te lo hace todo en auto. ¿Ves? Hasta el 7 te lo hace en auto. ¿Te das cuenta que Ronmei siempre la ponen con Jingliu? Sí, me doy cuenta. Supongo que porque tendrá lo de más daño, ¿sabes? Del elemento y tal. Y nos podemos hacer team setups. Está muy guapo, tío. Mira, lo puedes intercambiar. Qué guapo, Cómo lo mejoran todo, tío. Tipo, nadie lo ha pedido, pero ¿por qué no, sabes? Mira, ¿veis? Topaz con DR.RATIO. Ese es más o menos un equipo. ¿Qué pasa? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. This might require further explanation. O sea, básicamente nos está diciendo que podemos hacernos las diarias más fácil. Creo. Obviamente. Ronmei viene con un login de deseos. No podía faltar esos 10 tiradas gratis. Nos lo dan aquí. La gente lo necesita, la verdad, no os voy a mentir. La gente necesita las 10 tiradas. En términos de que después viene DR.RATIO, después viene Black Swan y después viene Hanabi. No, no te despidas, búho. Dame más contenido. Dice que ha ganado el GOTY. Que ha ganado las nominaciones. A ver qué dice. Viene DR.RATIO. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. It has come to my attention that your Este pavo creo que es muy humilde, broadcast gente. today touched on certain warp arrangements Es extremadamente humilde. in connection with myself. ¿Algún día dejarán de humillar a Star Rail a sus hermanos? No. The current arrangements are pitiful. Pero que iba a decir que había ganado el GOTY, tío. Bueno, el GOTY de móviles. O sea, no sé, a lo mejor nos dan un código de 1600. ¿Te imaginas? Es celestial, DR.RATIO, gente.
5-star character What? Dr. Ratio. ¿Qué dice? That is to say, me. Through sheer tyranny of will, ¿Qué acabo de I decir? shall become ubiquitous. With this, I bid you farewell. And there we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. So, I think ¡No me we lo puedo covered all creer! the content of version 1.6. Thank you once again ¡No me lo to puedo our creer! 3 geniuses for their support. ¡No me lo puedo creer! But don't go anywhere ¡No me lo just puedo yet creer! now. Stay tuned for No an me lo puedo creer. IBM bonus program. ¡Nos van a dar un Doctor Ratio Come gratis! Sunday. ¿Qué cojones? No me lo puedo creer y digo, está troleando. Yo digo, vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? The weekend. Right? What? 2 full days of simulated universe testing. Trailblazers? Esto es You know what to histórico. do. I'm not talking about Me the estás weekend, troleando. y'all. ¿Promocional? Que sigue el livestream, pero ¿qué están haciendo? Albert, this once in an amber era event is near at hand. In the eyes of the universe, our fixed firmly. Quedará en el on the aniversario, bro. planet of No lo sé, tío. Pero no creo que en algo tan exagerado, si te soy Tonight, sincero. We'll be bringing you all the latest on Charmony Festival. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival and representative of the family in Penacony. Ha cambiado el plan de pulse de todo el juego. Good ¡No me lo evening, puedo creer! dear viewers. I am ¡Este Sunday. pavo! Welcome, good sir. Este pavo es el mejor juzgando del juego. Solamente por el chibi. You are too kind, Mr. Owlbert. If it were not Míralo. for the No me lo puedo IPM's creer. generous El mejor invitation, juzgando. ¿Qué está pasando en I este would not livestream? have had this opportunity to introduce your Míralo, audience to mira lo our que tiene festival. detrás. Está guapísimo su diseño. Estoy flipando. That is to say, Penacony. Penacony. is located in Nos the van a enseñar un Arizona poquito de Star la System. 2.0. It is a holiday Wow, estoy destination flipando. of De verdad, estoy universal flipando, repute. Known to many as the Mira planet ese of diseño. Estáis viendo, festivities. tiene alas detrás. Our guests Y tiene will be una... staying in the ¿Cómo se...? Revel, Es una aureola a en la luxurious espalda. hotel where one Wow. may travel freely Tiene un between diseño reality de and arconte. dreamscape, Por favor. basking in dreams that are uniquely yours. I'm curious. What Qué makes locura es this esta, tío. festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Penacony Diseñaco, tradition with a tío. long history. El yin-yang de We Penacony. have built Yo on creo that que es algo foundation superior, ¿eh? to Yo creo que es achieve algo something superior. Truly extraordinary. The family on Penacony has, for the first time, issued public invitations to various Este es el factions mejor of livestream cosmos, de la historia de los welcoming them gachas. to partake Y in nadie our puede decir lo contrario. magnificent ceremony. Este es el mejor livestream Members de la of the five historia great families, de los gachas. which Y together no estoy make up exagerando. the family on Esto me parece Penacony, que es absurdo lo que ha as pasado well as hoy. staff members of the Reverie, are united in Por favor, welcoming the enséñame universe to al our de esto. home. ¿Te ahorra Where gastarte hasn't dinero? that Sí, your ¿eh? sister, the cosmic Al final hay un superstar 5 estrellas Miss gratis. Robin, No, no hay un set 5 to estrellas perform gratis. at the Hay un puto ceremony? Doctor Ratio You heard gratis. correctly. On behalf of the Mírala. family, Wow, nos está enseñando Robin los will be personajes de singing at Penacony, the gente. opening of the festival Mira esto. in honor ¿Estáis viendo of eso? the Eon of Es como Harmony. este pavo, solo que en mujer. sister Tiene has como already alas. arrived Es in como Penacony. la Dress la rehearsals Elicia are well del underway. Honkai Star Rail Impact. Our guests are ¿Entendéis? in for quite Es the lo que yo show. quiero, tío. Estos diseños son los que a mí me gustan. Este año va a ser una locura. Enséñame más, enséñame más. Mr. Sunday, would you be Mira able este to pavo, tío. divulge El any luocha de details Penacony, about the tío. festival's preparations? All manner of Misha. preparations are unfolding as we speak. The Reverie's Misha. renovation works are drawing to a close. And so Oye, too veréis is haciendo its leaks human por ellos resources mismos. Sí, ¿eh? overhaul. Our level of service will be better than ever. Separately, we have Firefly. introduced performers and Muy service guapa. personnel from the Iris Muy guapa. family Me to gusta su diseño. Penacony's principal scenic areas and leisure facilities. O sea que hay una raza de ángeles en I'm Penacony, al sure parecer, sí, they ¿eh? will help our guests to feel Pero por ahora solo welcome. conocemos a este pavo y a Robin. Needless Este to say, diseño, ¿estáis viendo este pavo? safety is our primary Es muy similar a concern. Doctor Ratio, pero lo So, estáis the viendo. devoted Está and muy courageous guapo el Bloodhound diseño de este family pavo. will be Está responsible muy for guapo. security at the festival. Danger does not Podrían no exist in habernos dado Penacony las 10 streets. tiradas, ¿sabes? En esta The versión. family promises Oye, ya that que the nos dan a un safety of fucking every Doctor guest Ratio is gratis. guaranteed. Of course, Luego the está este family is pavo aquí. also forgiving. Buen diseño. A mucha gente le Perhaps you gustará. are a member of Nos están the haciendo un Annihilation resumen de todo Gang, Penacony, or básicamente. even the Stellaron Hunters. Luego está Sam. O sea, va a salir a lo largo de este año. Y va a ser un 5 estrellas, obviamente. Penacony Digo yo. welcomes your arrival. Es de la squad de Kafka. Since issuing the invitations, we have received many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list.
All in the service of the preservation, the Amber Lord. ¿Qué es esto? He's an executive from the Interastral Peace Corporation. and a member of the legendary 10-star Aventurín, nos enseñan su diseño oficialmente. Diseño absolutamente god. Explore, understand, ¿Qué están haciendo? En plan, ¿por qué están haciendo esto? ¿Alguien me lo puede explicar? Tío, ¿por qué están haciendo esto? Astral Express. Himeko. XD. Nuevo banner de Himeko. Inteligencia Guild. What the fuck? ¿Qué es esto? Erudición. Doctor Ratio, o sea, ¿nos están haciendo un resumen de qué exactamente? No, ahora me estoy un poco perdido. Garden of Recollection, se viene Black Swan. Ah, no. Sí, se viene Black Swan, creo, Se viene Black Swan aquí. Aquí está. Esta foto, solamente con esta foto, si yo veo que alguien no tira por Black Swan, instantáneamente baneado, ¿vale? Solamente al ver esa foto. Masked Fools, aquí va a salir Hanabi. ¿Qué es esto? Mira Hanabi. Qué duro esto, Galaxy Rangers, no sé quién va a salir aquí, sinceramente. Acheron. Wow. Muy épico esto, Muy épico esto. A ver qué dice. Este pavo va a ser must pull, ¿vale? Para mí, este pavo es must pull. Este pavo, solamente por ver su diseño chibi, es must pull. A este pavo le voy a hacer la mejor guía de la historia de mi canal de YouTube. Y se van. Y ya está. Como que no han hecho nada. No me lo puedo creer. Trailer de Penaconi. ¿Pero qué están haciendo? Qué guapa está la zona, gente. Ni siquiera sé qué poner en el vídeo de YouTube que voy a subir, porque hay tantas cosas. No sé qué hacer. En plan, ¿qué pongo? Es que no hay nada. Literalmente es tan god todo. Y se acabó. Y se van. Con todos sus huevos. Wow. O sea. Espera un segundo. Tú imagínate que alguien le da dislike a este livestream. Tú solamente imagínatelo. En plan, ¿qué nivel de problema mental tienes que tener para que no te haya gustado este directo? Y para tú como fan de Honkai Star Rail ves esto y dices, vaya mierda. ¿Qué nivel de problema mental tienes que tener? Este es el mejor directo. O sea, esto va a generar una locura. Vale, o sea, que nos van a dar un Doctor Ratio gratis. ¿Vale? Nos van a dar un Doctor Ratio gratis. Es decir, que cualquier persona que tenía que sacrificar a Doctor Ratio por Ruanmei puede tirar por Ruanmei y llevarse a Doctor Ratio. También... Bueno, voy a quitar esto ya. También cualquier persona que tenía que sacrificar a Ruanmei por Doctor Ratio ya no tiene que hacerlo. Y cualquier persona que quiera tirar por los siguientes banners del futuro se lleva un Doctor Ratio gratis. Para el aniversario regalan todos los personajes. Por favor, os voy a pedir una cosa. Bajad vuestras expectativas para el aniversario, ¿vale? Porque esto ha sido la recompensa que nos hemos llevado por haberles hecho ganar el juego del móvil del año. Y se lo merecen. Y se lo merecen. Muy bonito, por su parte. Y sin palabras.